Bendiciones, pero muchas bendiciones para todos. Les habla Miguel Antonio López, pastor de Iglesia Cristiana Iglecentro de las Asambleas de Dios en Acacías Meta, en Colombia. Agradezco al Señor por esta nueva oportunidad que me da para compartir con ustedes el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Como en todos mis videos, les leeré las notas que he preparado y lo haré esta vez con el título Como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 11, versículo 24 y siguientes, dicen así. Por la fe, Moisés, hecho ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hasta ahí el texto bíblico. La quinta estrofa de la poesía titulada La Biblia dice lo siguiente. Y ese anciano venerable que conduce a Israel a la tierra de la miel que es tan rica y saludable, ese ser infatigable jamás dado a la doblez, decime, oh Biblia, ¿quién es? En dos su nombre se esconde y el Pentateuco responde, el poderoso Moisés. Moisés, el gran libertador de Israel, llevó a una multitud de personas a través del desierto desde Egipto hasta Canaán. Nadie más en toda la historia ha hecho algo semejante. Nos preguntamos cómo lo logró. Y el texto que leímos nos dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, como si estuviera literalmente viendo a Dios. Sabemos que Egipto representa el reino del mal. Faraón y su ejército representan al diablo y su ejército de espíritus malignos o demonios. El recorrido de Moisés y su pueblo a través del desierto representa nuestro recorrido como cristianos desde que salimos del sistema maligno, que es el mundo gobernado por Satanás, hasta que entremos a nuestra patria celestial. El cielo no es una fantasía, ni la muerte una derrota de la fe. Nuestra eternidad está en cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Les haré algunas sugerencias que les ayudarán a caminar hasta el final. Número 1, sugerencia número 1. No ponga su mirada en las circunstancias. Toda la vida de Moisés estuvo llena de adversidades. Faraón lo buscaba para matarlo y tuvo que huir a tierra de Madián. Allí vivió como exiliado durante 40 años. Dios lo llamó para que fuera el libertador de Israel. Entonces Moisés regresó a Egipto, pero Faraón, con todo su poderío, se opuso a la salida de Moisés y su pueblo. Salieron bajo la mano de Jehová, y el mar y el desierto, el hambre, la sed, la oscuridad,
todo fue superado y provisto por la fe en el Dios que lo llamó. El pueblo y sus mismos hermanos murmuraron contra él, pero él se refugió en Dios, no se defendió, guardó silencio, y Dios castigó a sus adversarios. Los reyes del oriente del Jordán se opusieron al paso de Moisés y su pueblo, pero Dios los hizo vencedores de grandes batallas. No ponga su mirada en las circunstancias. Camine como viendo al invisible. Asaf, uno de nuestros salmistas, casi blasfema contra Dios al poner su mirada en las aparentes injusticias de la vida. El Salmo 73 nos muestra que Asaf observaba cómo los impíos vivían con todo su vigor hasta el fin de sus días. Vivían sin preocupaciones, sin fatiga, sin dolor. Eran soberbios, violentos y blasfemos. Y con todo alcanzaban las riquezas, la prosperidad y el bienestar. Entonces Asaf contendía con Dios a causa de las injusticias. Pero ningún ser humano está calificado para juzgar a Dios y atribuirle la autoría de las injusticias. Dudar de la soberanía y la perfección de Dios es señal de torpeza e irracionalidad como la de las bestias del campo. Escuche lo que dijo Asaf, hablando con Dios. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Imagínense, casi infarta. Y reconoce al decir, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Pedro se hundió en el mar cuando perdió de vista a Jesús. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro caminaba sobre las aguas. Pero al venir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Ese es el relato de Mateo, capítulo 14, versículo 24 y siguientes. Las ráfagas de viento hicieron que Pedro perdiera de vista al Señor y Pedro comenzó a hundirse en el mar. Las ráfagas de viento representan las diferentes circunstancias de la vida. No ponga su mirada en las circunstancias. Camine como viendo al invisible. Sugerencia número 2. No ponga su confianza en sí mismo. Algunas personas son muy prepotentes, se creen poderosas y hacen alarde de sí mismas. Pero escuche lo que el Señor nos advierte en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. No confié en su experiencia, su sabiduría y su conocimiento. Llegamos a creer que lo sabemos todo, que somos tan experimentados que ya no cometemos errores. Pero cada día que amanece nos enseña que ayer mismo fuimos torpes e ignorantes. Te recuerdo lo de Asaf, cuando dijo, qué torpe era yo, era como una bestia que no entendía. Lo invito a que lea el Salmo 73 y mire cómo pensaba Asaf frente a la vida. No confié en sus riquezas, sus fuerzas y su poder. Todas son efímeras. Hoy son, mañana no son. Títulos como los ricos también lloran, los ricos son vulnerables y ricos en terapia intensiva, hablan de la fragilidad de las riquezas. Muchos poderosos y fuertes han terminado debilitados y derrotados. Saddam Hussein, el temible dictador de Medio Oriente, terminó enfermo en un escondite y 3 años después de su captura, la justicia iraquí lo llevó a la horca. Osama Bin Laden, el terrorista más temerario del mundo, creador de la red terrorista Al-Qaeda, fue muerto en operativo especial de los Estados Unidos y arrojado al mar para comida de depredadores marítimos. Hugo Chávez, comandante supremo de Venezuela. Un cáncer lo mató en muy corto tiempo. Sugerencia número 3. No ponga su confianza en los demás. Estamos advertidos de no poner nuestra confianza en el hombre. Salmo 146, número 146, versículo 3, corrijo. No confiéis en príncipe, ni en hijo de hombre, porque no hay en ellos salvación, pues sale su aliento y vuelven a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Dios es eterno, el hombre es temporal. Dios no cambia. El hombre es el ser más cambiante de toda la creación. Ahora es amigo, mañana puede ser enemigo. Ahora dice que ama, mañana puede odiar. Ahora le ayuda a levantarse, mañana le puede buscar la caída. Así es el hombre. Dios es perfecto, nunca comete un error. Los hombres somos imperfectos. Y es que no se puede confiar ni siquiera en los llamados hombres de Dios. Mire, Aarón cayó en idolatría, David en adulterio, Pedro negó al Señor y Judas lo entregó. Erran los hombres, pero Dios sigue siendo sabio, fiel y poderoso. Por eso, maldito el hombre que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Algunos creyentes no son seguidores de Cristo, sino seguidores de hombres. Esos creyentes han levantado ídolos.
Ellos tienen a sus profetas, a los hombres de la unción, pero se les olvida que Dios es experto en derribar ídolos. ¡Qué gran daño hacen los que adoran a los hombres! Estos creyentes han hecho de los hombres seres indispensables. Les parece que el reino de Dios no puede funcionar si estos hombres no están. Los hombres duran 100 años. La iglesia tiene 20 siglos de historia. Somos necesarios, mas no indispensables en los proyectos de Dios. El Señor estableció su iglesia, Él la sustenta, la cuida y la llevará al cielo. Los hombres no somos más que instrumentos en las manos de Dios, y Dios nos puede mover a la hora que Él quiera. Conclusión. Si queremos llegar a nuestra patria celestial, tenemos que mantenernos como viendo al invisible, porque así ni la pobreza, ni la enfermedad, ni el sufrimiento nos hará desistir. Toda nuestra vida cristiana podría ser una vida de adversidades, injusticias y experiencias inexplicables, pero las superaremos todas si nos mantenemos como viendo al invisible, el Dios de la Biblia, el Dios que nos ama y que está dispuesto a ayudarnos en todo y todos los días de nuestra vida terrenal. Oremos. Amado Señor, somos peregrinos en este mundo. Nuestro destino es el cielo. Mientras caminamos, queremos hacerlo como viendo al invisible, no viendo las circunstancias, ni poniendo nuestra confianza en nosotros mismos ni en los demás humanos, sino en ti y solamente en ti hasta que termine nuestra carrera terrenal. Amén. Que Dios los bendiga poderosamente. Gracias por su atención y por compartir este mensaje para que otros puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Amén. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí.